Bienvenido a una lección sobre cómo resolver ecuaciones trigonométricas que involucran funciones trigonométricas inversas. Para el primer ejemplo, queremos resolver la ecuación dada del intervalo de 0 a 2π, cerrado en 0 y abierto 2π. Para comenzar a resolver la ecuación, necesitamos aislar la función seno, y por lo tanto, el primer paso es restar 1 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 2 iguales 20 veces seno de la cantidad x menos 3, y 1 menos 1 es 0. El siguiente paso es dividir ambos lados por 20. Simplificando, 2/20 es igual a 1/10. Tenemos 1/10 es igual al seno de la cantidad x menos 3. Para resolver la ecuación para x, necesitamos deshacer la función seno tomando el seno del arco o el seno inverso de ambos lados de la ecuación. Entonces tomaremos el seno inverso de ambos lados. A la izquierda, tenemos seno inverso de 1/10. Es igual, a la derecha, seno inverso y seno se deshacen entre sí. El lado derecho se simplifica a x menos 3. Recuerde, el seno inverso de 1/10 es igual a un ángulo θ que tiene un valor de función seno de 1/10. Y ahora para resolver la ecuación para x, necesitamos sumar 3 a ambos lados, lo que nos da que x es igual a 3 más seno inverso de 1/10. Y también obtengamos una aproximación decimal para esta solución. Primero debemos asegurarnos de que estamos en modo radian presionando la tecla Mode, y observe que en la tercera fila, radian está resaltado. Entonces estamos en modo radian. Para que podamos volver a la pantalla de inicio e ingrese 3 más secant sine para seno inverso, 1 dividido por 10 paréntesis cercanos y enter. Lo que nos da los 4 decimales aproximadamente 3.1002. Pero no hemos terminado aquí, habrá una segunda solución. Llamemos a esta solución x1. Para encontrar la segunda solución, necesitamos encontrar otro ángulo que tenga un valor de función seno de 1/10 positivo, indicado por θ aquí. Mirando esta suma aquí, observe cómo el seno inverso de 1/10 sería aproximadamente 0.1002. O si es necesario, podemos verificar esto en la calculadora. Presionando secant sine 1/10. 1/10. Observe cómo este ángulo θ está en el primer cuadrante. Avancemos y esbocemos. Digamos que el ángulo está aquí. Recordaremos que el seno también es positivo en el segundo cuadrante y en el primer cuadrante. Entonces necesitamos encontrar el ángulo en el segundo cuadrante que tiene el mismo valor de función seno de 1/10. Bueno, ese ángulo tendría el mismo ángulo de referencia que este ángulo aquí, y por lo tanto, el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Mire en el ángulo de referencia, este ángulo aquí es 0.1002. Lo que significa que el ángulo que estamos buscando es este ángulo aquí, que debería ser pi radianes o media revolución menos este ángulo aquí, que debería ser pi menos, nuevamente, este ángulo aquí de 0.1002 radianes. Según lo dado por el seno inverso de 1/10. Entonces podemos decir seno inverso de 1/10. Que sabemos que será aproximadamente pi menos 0.1002. Entonces, para encontrar la segunda solución, sustituimos este ángulo aquí por el ángulo θ, que viene dado por un seno inverso de 1/10, que significa la segunda solución, x2, es igual a 3 más el ángulo dado por pi, menos seno inverso de 1/10. Despejando los paréntesis, tenemos x2 es igual a 3 más pi menos seno inverso de 1/10. Y también obtengamos una aproximación decimal para esta solución. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 6.0414. Entonces, de nuevo, nuestra ecuación tiene dos soluciones. Durante el intervalo dado. Así que echemos un vistazo a un segundo ejemplo.
Queremos resolver la ecuación para el arco tangente x igual a pi. El primer paso es aislar la función de arco tangente dividiendo ambos lados por 4. Lo que nos da un arco tangente de x es igual a pi dividido por 4. Para resolver x, necesitamos deshacer la función de arco tangente tomando la tangente de ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, la función tangente y la función tangente de arco se deshacen entre sí. El lado izquierdo se simplifica a x. Tenemos x igual a la tangente de pi dividida por 4 radianes. Ahora, deberíamos reconocer pi sobre 4 como 45 grados. Entonces, si miramos el triángulo a la derecha, si este es un triángulo rectángulo 45, 45, 90. Podemos etiquetar las dos patas como 1 y la raíz cuadrada de hipotenusa 2, y dado que x es igual a la tangente de pi sobre 4 radianes, o 45 grados, y la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente, la tangente pi sobre 4 es igual a 1 dividido por 1, que es igual a 1, lo que nos da una solución de x igual a 1. Para el último ejemplo, queremos resolver el coseno inverso de x es igual al seno inverso de 3/7. Para resolver x, necesitamos deshacer la función inversa del coseno tomando el coseno de ambos lados de la ecuación. A la izquierda, coseno y coseno inverso se deshacen entre sí. El lado izquierdo se simplifica a x. Tenemos x es igual a coseno de seno inverso de 3/7. Y recuerda, seno inverso de 3/7 es igual a algún ángulo θ que tiene un valor de función seno de 3/7. Y modelemos esto en el plano de coordenadas. Además, recuerde la salida de la inversa. Una función seno está en el primero cuarto cuadrante, y dado que tenemos un valor positivo de función seno, sabemos que el triángulo de referencia tendría que estar en el primer cuadrante. Entonces llamemos a esto el triángulo de referencia, donde este es el ángulo θ. Y dado que el valor de la función seno es 3/7, podemos etiquetar el lado opuesto 3 y la hipotenusa 7. Estamos buscando el coseno de este ángulo θ. Lo que significa que tendremos que determinar esta pierna aquí que es el lado adyacente usando el teorema de Pitágoras. Avancemos y llamemos a esta longitud x. Usando el teorema de Pitágoras, sabemos que x al cuadrado más 3 al cuadrado debe ser igual a 7 al cuadrado, lo que nos da x al cuadrado más 9 es igual a 49. Resolviendo para x, restamos 9 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 40. Y ahora para resolver x, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y algebraicamente, tenemos dos soluciones aquí, aunque sabemos que nuestra x aquí tiene que ser positiva. Entonces tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 40. 40 es igual a 4 por 10, lo que nos da x igual a más o menos 2 raíces cuadradas de 10. Pero de nuevo, sabemos que nuestra x tiene que ser positiva, por lo que etiquetamos estas 2 raíces cuadradas de 10. Y ahora podemos determinar x. Es igual al coseno de este ángulo θ donde la función del coseno es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, y por lo tanto, x es igual a 2 raíces cuadradas de 10. Dividido por 7. Espero que hayas encontrado esto útil.